Hola, muy buenas tardes. Soy Marcela Bianchi Pinilla, flautista y docente del Instituto de Música, y les doy la cordial bienvenida el día de hoy. Ya llegamos a la quinta sesión del ciclo Ecualizándonos, una mirada integral entre música, docencia, otras técnicas y ciencias, y no tengo más que palabras de agradecimiento por todo el apoyo que me han brindado. Daniela Fugli, directora del Instituto de Música, los departamentos de vinculación con el medio y extensión del Instituto y la Facultad, y por supuesto Luis y Sergio, que en este momento hacen posible esta transmisión. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y estoy segura que van a surgir muchas preguntas e inquietudes, así es que no duden en escribirlas y hacerlas llegar en el chat para poder responderlas. Gestión emocional y manejo de estrés en la carrera musical y pedagógica. Creo que esto va más allá de estas dos expresiones artísticas. Y para hablar de esto tengo a Daniela Toro del Río como invitada, psicóloga clínica formada con formación sistémica y que además de tener varios años de experiencia como psicóloga, tuvo varios años de estudio en piano clásico cuando niña y posteriormente como adulta en Bansuri y flauta traversa con quien les habla. Así es que Dani, muy bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por darme este espacio. Feliz de poder conversar hoy día contigo y con todos los asistentes. Qué bueno, Dani. Oye, el tema de hoy está súper interesante. A mí me encanta. Sumamente, ¿cierto? Sumamente interesante. Entonces, antes de comenzar, tú tienes una pequeña introducción. ¿Quieres empezar con esa pequeña introducción? Sí, y quiero partir un poco con una experiencia personal de cómo llegué a esta charla, porque había algo que yo me había prometido y que me di cuenta que no era tan fácil cumplirlo. Y es que cuando conversé contigo, me puse muy feliz de la oportunidad y de poder compartir un tema que me entretiene y me apasiona, me gusta mucho. Y yo dije, esto lo voy a disfrutar y que entrete que sea una conversación, un formato que me acomoda, que me gusta. Y cuando terminé de hablar contigo, al ratito empezaron a aparecer estos bichitos en mi cabeza, estas ideas desbocadas, como le digo yo, que molestaban, que tenían que ver con, chuta, son músicos. ¿Podría aportar en algo o no? ¿Seré la persona indicada? Tengo que prepararlo. Debería ser algún power. Y así fui sumando y sumando, y al ratito ya me di cuenta que ya no estaba siendo tan agradable la experiencia. Que ya estaba empezando a pensar, parece que me metí en algún problema o algo que no voy a poder disfrutar. Y hay algo muy automático, porque no es algo a lo que realmente en general le tengo miedo, pero sí estaban todas estas Claro. cosas que empezaban a aparecer. Entonces al rato dije, no, esto no se va a convertir en esto, y están empezando a aparecer todas estas cosas muy de la nada, muy automáticamente. Y las miré y les dije, váyanse. O sea, no, mi idea original es que yo quiero disfrutar, quiero conversar de un tema que me entretiene en un formato muy agradable, que me gusta mucho esto de poder conversarlo. Y es lo que voy a lograr, por lo tanto, todas estas otras cosas no tienen cabida. Entonces me propuse tomarlo de esa forma, y eso implicó una disposición más relajada, más de disfrutarlo, más de poder querer compartir mi experiencia, más que, por ejemplo, mostrar algo. Y nada, quería poner ese ejemplo porque creo que nos pasa a cada rato con todo, con tantas cosas que nos vamos presionando, que nos vamos instalando, todas estas demandas, y que a veces ni las identificamos. Entonces, si yo no hubiese sido capaz de ver eso, cosa que anteriormente a uno me ha pasado 1000 veces, uno finalmente termina teniendo experiencias que no son disfrutadas, que no son de crecimiento y que a veces son hasta desagradables. Y lo que Absolutamente. Creo cambia que no nos es el pasa contexto bien de afuera, seguido. y Pasa claro, bien no seguido. cambia el contexto de afuera, sino que cambia efectivamente el qué hice yo y la perspectiva que tuve de manejo de esa situación, de lo que apareció ahí. Así que Absolutamente. creo que es un trabajo constante, diario de todos, en diversas situaciones, en muchas situaciones distintas. Y yo quería partir ahí como para entrar en esta conversación, compartiendo unos PPT, pero que son como algo bien sintético, pero es para tener un marco frente al cual vamos a estar conversando. Y son como Perfecto. unas pequeñas definiciones y qué vamos a entender, desde qué prisma vamos a entender esta conversación. Súper. Y lo primero, ahí necesito, no sé si está la primera lámina. Sí. Bueno, lo primero es partir comentando que es una emoción que ya era algo como difícil, porque no hay, es difícil definirla, no hay una definición como tan exacta, es algo un poco a rato etéreo.
Pero me gustó esta porque la encontré súper clara y bien como sintética, que tenía que ver con que la emoción es un estado psicológico, es un estado psicológico que tiene como tres dimensiones principales. Una es la subjetiva, que se refiere a que de acuerdo a una serie de factores individuales, que pueden ser factores personalidad, experiencias, etcétera, hay una interpretación acerca de ese estado psicológico. O sea, la interpretación que yo hago de ese estado o de esa situación también va a afectar en todo el proceso que genera el vivir una emoción. También hay una parte que es la fisiológica, que es cómo se activa el cuerpo frente a una emoción. Claro. Y que a veces puede ser una estimulación del cuerpo, una inhibición, ¿no es cierto?, corporal, y que va a tener en el fondo también una incidencia en cómo yo experimento esa emoción, ¿no es cierto?, y cómo respondo a la emoción. Y lo otro es una conducta final, ¿no es cierto?, que genera esta emoción, o una expresión de la emoción, que también está dentro del ámbito de la conducta. Hay una respuesta frente a esa emoción, ¿ya? Y esos son como los componentes básicos donde uno se mueve para poder entender un poco la emoción. Entonces la emoción es un estado, ¿no es cierto?, que aparece de alguna forma en uno y que tiene estos tres componentes. ¿Ya? En el tema de la gestión emocional, que es uno de los temas que nos trae, ¿no es cierto?, hoy día, bueno, yo puse una segunda lámina ahí, que es una lámina de muchas caras. Genial. Que me impactó porque, claro, son estas caras, bueno, bien atingentes a lo hoy día, porque son caras flotantes, igual como estamos nosotros ahora en estos Zoom. La verdad. Entonces, que hay una socióloga que hablaba de las caras flotantes, que lo encontré genial eso. Genial. Estamos acostumbrándonos a ver caras y no cuerpos. Estas caras reflejan y representan todas las emociones, entonces aparecen caras enojadas, caras felices, etc. Y lo importante de esto es que nosotros tendemos a muchas veces catalogar las emociones como que hubieran unas buenas y malas, útiles y no útiles, negativas y positivas, y la verdad es que las emociones son emociones, no son negativas, son simplemente emociones y son factibles de sentir. Todos los seres humanos sentimos todo tipo de emociones. Lo que sí hay emociones que son más difíciles de sentir y hay emociones que son más fáciles de sentir. Por lo tanto, ahí tenemos que profundizar más adelante, ¿ah? Sí. Pero eso es importante dejarlo establecido. Entonces, cuando hablemos de emociones, vamos a hablar no de emociones negativas y positivas, sino que de emociones difíciles o fáciles o agradables o desagradables, de gestionar, etc. ¿No es cierto? Entonces no vamos a catalogarlo como malas o como enemigas, ¿ya? Y después, bueno, en mi tercera lámina ahí hay un dibujito. Los créditos son de mi hija que me hizo estos dibujitos. Amorosa, pero estos dibujitos en el fondo estaban representando emociones básicas, y las emociones básicas podrían ser la felicidad, el asco, la sorpresa, la tristeza y el enojo. Y si uno se fija, todas esas emociones que uno podría mirarlas al tiro como varias como muy negativas, no lo son, incluso son útiles, son adaptativas, ¿ya? Y tienen una funcionalidad. Y, por ejemplo, la felicidad hace que mi cuerpo se prepare energéticamente para poder disfrutar de ese momento. La tristeza me prepara para poder, por ejemplo, hacer un duelo o asimilar alguna situación que sea dolorosa, de pérdida, etc. La sorpresa me genera una energía que me permite discriminar eso, o sea, estar como alerta a eso que está sucediendo que fue distinto, ¿no? Bueno, y el enojo muchas veces también me puede servir para darme cuenta que estoy en una situación de desagrado, que incluso podría ser una situación donde me siento en algo agresivo, en algo amenazante, y podría protegerme de eso. Es como me genera una orientación respecto a algo, ¿no es cierto? Y así con todas las emociones. Entonces es importante entender que las emociones tienen una funcionalidad, son adaptativas en la medida en que uno las pueda gestionar de manera adecuada, que ahí vamos a poder hablar bien de esto. Que el problema no surge de la emoción, sino que surge de la gestión. De si soy capaz de gestionar bien una emoción o no. Y cuando hablamos entonces de esto, hay gente que habla de la inteligencia emocional, ¿no es cierto?, que es un concepto de Goleman, y lo que habla, acá viene mi otra lámina, que es una balanza, donde están los pensamientos, la representación de lo que es el cerebro y el corazón y las emociones. Y hubo mucho tiempo quizás una negación de la emocional. O sea, antes se hablaba de la inteligencia como solamente el coeficiente intelectual, ¿no es cierto? Y está aludía a todas las funciones como ejecutivas y cognitivas. Y las otras quedaban fuera, simplemente no se veían.
Y cuando surge todo lo de la inteligencia emocional, se empieza uno a dar cuenta que existen toda esta serie de habilidades blandas y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las emociones, y que son tremendamente importantes. Y quizás contextualmente son mucho más importantes en el mundo actual, porque en el mundo actual es donde realmente necesitamos, porque hay mayor velocidad, ¿no es cierto?, en los cambios de trabajo, sí. Es multifacético el mundo de hoy día. Antes la gente podía estar toda la vida ejecutando una cosa, y acá se requiere mucha interacción, mucha relación, creatividad, trabajo en equipo, una serie de cosas que han ido cambiando en los contextos que se hace que sea tremendamente necesario. Yo creo que por eso también se hizo más visible. Y ahora en pandemia quedó clarísimo. ¿Ah? Ahora en pandemia quedó clarísimo. O sea, Claro encerrados sí. nos vimos con todo esto encima. Entonces la balanza, lo que tenemos que lograr es no ver cuál es más útil o cuál no, o cuál es la que prima, sino que lo que tenemos que hacer es lograr interactuar entre esas dos áreas. O sea, tanto lo cognitivo y con lo emocional, el corazón y el cerebro tienen que ir de la mano. Entonces ahí viene mi otra lámina que representa una buena relación con esa florcita, una buena relación entre el cerebro y el corazón. ¿Ya? Es como unimos eso y cómo vamos de la mano actuando en conjunto y no lo disociamos, que es uno de los elementos que puede perjudicar mucho una adecuada gestión emocional, cuando solamente estoy actuando a nivel cognitivo, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? O cuando solamente estoy actuando a nivel emocional. O sea, cualquiera de ni lo uno ni lo otro. Y no funciona. Entonces ahí está como el tema de cómo poder ejecutar y lograr ese equilibrio. ¿Ya? Y luego nos vamos a meter también en un ratito en el tema que tiene que ver, está relacionado con lo emocional y con la gestión emocional, pero tiene que ver con el estrés, que es algo tremendamente importante también. Todo esto pensando en ustedes como músicos, en todo lo que van enfrentando día a día, por distintas razones, por lo difícil que es el contexto en el que viven y desarrollan su carrera, por la enseñanza, ¿no es cierto?, por los alumnos, por la tolerancia, la frustración que tiene esta carrera, que es uno de los temazos, ¿no es cierto? O sea, todas las cosas de la vida, pero ustedes se ven permanentemente enfrentados a esas situaciones. Sí, sí. Y creo que es un elemento esencial en ustedes también poder saber manejar el estrés, saber qué hacer con eso. Entonces, el estrés hay que entenderlo no como una respuesta también negativa, no es negativo, el estrés es una conducta adaptativa, o sea, una reacción adaptativa, es una respuesta del cuerpo natural, que ha existido siempre en el ser humano y que tiene que ver en el fondo con una respuesta a situaciones de demanda o de amenaza, que los seres humanos sentimos como amenazantes o como de exigencia, donde tenemos que responder algo. Perfecto. Y primitivamente esto surge de la sobrevivencia, o sea, surge el estresarnos, le permitía a Nicola arrancarse del depredador, defenderse, etc. Entonces viene de un mecanismo muy primitivo que tiene que ver con estar atento y reaccionar corporalmente a las amenazas y que el cuerpo se active. Entonces esto involucra todo el cuerpo, que es lo que aparece en esta definición del estrés, que entonces se oxigena más el cuerpo, hay una tensión muscular, se activan una serie de mecanismos que hacen que yo esté en preparación para responder a esa exigencia o a esa amenaza, como por ejemplo salir corriendo frente a un peligro, ¿ya? Entonces es tremendamente importante para la conservación, y si no tuviéramos nada de estrés probablemente no nos moveríamos, o sea, el estrés también nos moviliza, ¿ya? Entonces no es un enemigo. Lo que es enemigo, y ahí viene la otra lámina, es cuando nos vamos llenando de estímulos, que hoy día es muy fácil porque en la sociedad moderna tenemos millones de estímulos, ya no solamente, no lo estoy mirando en menos, pero no es el dinosaurio y el no sé qué, y ¿no es cierto?, y el clima, es eso y mucho más, porque tenemos millones de estímulos que nos pueden resultar amenazantes, y muchas demandas, y son tantos también que cuesta distinguirlos. Entonces uno está permanentemente bombardeado de mucha cosa, y el cerebro y la persona empiezan a no poder distinguir todos esos estímulos, y muchas veces las reacciones son indiscriminadas, y empiezo a reaccionar frente a ciertas cosas con esta misma respuesta, con respuesta de amenaza, de peligro. Alguien me habló de una forma y eso me estresó porque es un peligro, me siento amenazado. Me tocan una bocina y estoy de nuevo en amenaza. Tengo una prueba mañana y tengo un pensamiento también amenazante, me estreso. O sea, y todo así, desmedido. Y voy perdiendo, y lo que empieza a pasar con esta vida moderna, rápida, llena de estímulos, que muchas veces uno va perdiendo como el norte de esta madeja de estímulos que uno tiene, y empieza como simplemente a reaccionar a eso. Y cuando el estrés empieza a instalarse como un estado permanente, que no discrimina, que empieza a estar permanentemente en uno, es cuando ya se llama un estrés patológico. Y ese estrés ya es tremendamente disfuncional, y afecta a la salud tremendamente. O sea,
aumentan los niveles de cortisol y empiezan a surgir enfermedades. Y así, desde todo el sufrimiento psicológico que hay de por medio de sentirse estresado hasta enfermedades físicas. Entonces es algo que puede ser tremendamente destructivo y que hay que manejar. Y cuando ya los niveles son muy altos también hay que pedir ayuda, ¿ya? Entonces gestionar estrés también es un tema y ahí también hay mecanismos y formas de gestionar estrés. Y no toda la gente se estresa de la misma forma. Cada uno tiene sus niveles propios de sensibilidad frente a estos estímulos y de niveles de estresarse, como también en las emociones no toda la gente tiene la misma intensidad emocional. Y la gente que tiene mayor intensidad emocional le va a costar más gestionar sus emociones que alguien que quizás la tiene un poquitito más viola, como se diría. Entonces la intensidad emocional también es algo que va a afectar. Y en estrés tenemos que lograr en el fondo desenmarañar todas estas cositas que aparecen en la lámina, todas estas ideas, estímulos, pensamientos, expectativas, etc. Y de ahí lograr este estado que es un estado de ordenamiento, de gestionar en el fondo y que me permita llegar a un estado más de calma, de poder mantenerme en un bienestar en ese sentido. Eso es lo que quería como introducir. Y ahí doy paso a la conversación. Sí, mira, me surgen un montón de cosas. Nosotros hemos hablado por años de estos temas, pero también considerando los ciclos, o sea, las sesiones anteriores, esto se relaciona bastante, por ejemplo, con la sesión que hablamos de la calma mental, cuando hablamos con Jorge, el médico, y también del tema del manejo, de la calma, que te permita observar, ¿no? Que la meditación ayuda mucho. Y yo ahí quiero contarte que por ejemplo, en la práctica en Kundalini, cuando hablamos, también se habla mucho de mantener la columna recta para que la cabeza no sea la que te mande, ni el corazón. Entonces tú tienes que mantener ahí en un ámbito distinto, pero el fondo es lo mismo, en equilibrio, y por eso tienes que poner atención. Corazón y mente en equilibrio. Ninguna domina a la otra. Y esa parte también en lo físico es difícil porque lo que tú decías, cómo una emoción nos afecta en nivel físico, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Un montón de cosas, ¿o no? O sea... Claro, y hay distintas corrientes incluso que han estudiado este tema. Bueno, desde lo que tú estás mencionando, también hay una corriente que es todo lo que es la bioenergética, que lo conversamos también en algún momento, y que el cuerpo tiene una vibración natural, que si uno emocionalmente empieza a bloquearse, surgen bloqueos también físicos, y se pierden esas vibraciones o esa energía, y esos terapeutas trabajan con el cuerpo y con la conversación, permitiendo esos desbloqueos. En el fondo, que se vuelva a tener ese nivel de vibración corporal sano. Entonces, y eso es desde los estudios que en el fondo están, que se han hecho en términos de lo emocional y cómo lo emocional afecta a la corporalidad, entonces está súper relacionado. Total. Y lo otro que lo que tú estabas mencionando es justamente hacia donde apunta la gestión emocional, y ahí hay distintos corrientes y distintos métodos y distintos mecanismos vertientes. Claro. Y la que tú mencionabas, yo, bueno, estoy enamorada de esa vertiente, que es todo lo que tiene que ver con surge de, ¿no es cierto?, todo lo oriental y surge también del budismo, que es una maravilla la psicología budista. Creo que es mágica porque ellos no adivinaron, supieron tantas cosas antes que lo que nosotros les estamos sabiendo respecto a cómo funciona. Mucha sabiduría, una sabiduría milenaria. Maravillosa. Y el budismo apunta justamente mucho al manejo emocional y a conocer las emociones y a poder discriminar estos estados. Lo cognitivo-conductual también lo abarca en el sentido de los pensamientos automáticos, que es mirar cuáles son estos pensamientos que surgen, cómo me afectan emocionalmente, que era lo que hablaba yo al principio de mi ejemplo, y cómo en el fondo puedo gestionar eso, si son pensamientos racionales, irracionales, si me están perjudicando o no, y cómo puedo racionalizar. Que ahí esa es la técnica, ir racionalizando de manera de poder cambiar la sensación que me produce esa emoción y poder, por lo tanto, cambiar mi conducta. Ahí me quiero quedar, en eso, me parece súper interesante considerando lo que hablamos hoy, o sea, por ejemplo, para un músico, para un artista en general, yo digo, cualquier gente que en el campo de nosotros, estamos siempre en performance, desde la clase, todo. Como bien lo decía el licenciado que yo asistí a un par de charlas, Alberto Díaz, argentino, y estuve totalmente de acuerdo con eso. Estamos en permanente exposición y casi sobreexposición. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Porque nunca nos nosotros nos enseñan a tocar el instrumento, pero no nos enseñan a gestionar eso. Entonces, ¿cómo crees tú que podría ayudarnos algo? ¿Cómo identificar esta emoción? ¿Cómo gestionarla? ¿Qué hacer? Yo creo que la base de todo esto parte desde todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento.
y que es algo esencial y que yo creo que es algo que tienen que elaborar ustedes también mucho, porque si yo no me conozco y no conozco lo que a mí me pasa, estoy pensando en Totalmente. función con la interpretación, con el instrumento y todo, difícilmente voy a poder gestionar bien mi relación con el instrumento, ¿no es cierto? O con el Totalmente. público, o con el grupo, si es una banda, ¿no es cierto? Porque tengo que tener una conciencia y un conocimiento de qué es lo que ocurre conmigo, y eso es particular en cada persona, no hay una receta. Entonces yo no podría dar como hay una receta de esto y esto y esto, sino que tiene que ver con motivar a la gente a que haga un proceso de autodescubrimiento en términos de las cosas que van sucediendo en esta relación. Hay gente que probablemente puede ser un tema muy importante, el tema de exponerse, como otra gente que quizás no le complica eso, y le complican más otros temas, como la excelencia, la presión de hacer todo sin equivocarse. No sé, pueden haber muchos temas distintos ahí, pero la base de esto es, lo primero es discriminar, es ser capaz de detectar qué es lo que yo siento respecto a las situaciones que me están complicando o que se me están tornando difíciles. ¿Ya? Eso es fundamental. Siento temor, siento miedo, siento rechazo. ¿Qué me pasa frente a una situación? Pero Y también ahí, eso que suena perdona, obvio, no no, es pero obvio, porque ahí, no, pues, sí, pero ahí un poco lo que hablamos el otro día tiene que ver con que tampoco enjuiciar eso, ¿no? Porque ahí hay que tener cuidado, que si me siento, claro. Porque lo primero es detectar y ponerle nombre, es saber en el fondo qué está pasando ahí. Y eso que suena tan obvio, no es obvio. Nosotros, bueno, yo soy terapeuta en adicciones y trabajamos mucho también ahí el tema de las personas que han sufrido esta enfermedad tienden a desconectarse mucho del mundo, de los vínculos y de sí mismos. Y una de las cosas que tienen muy, muy mal desarrollada es el contacto con la corporalidad, con sus emociones, con lo que les pasa. Y un primer ejercicio vital que nosotros hacemos y propiciamos es súper simple, que es que cada día tú te despiertes y te des 5 minutos para saber cómo despertaste. ¿Qué surge? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué ideas se están pasando por tu cabeza? Y que de acuerdo a eso tú puedas partir el día con esa conciencia. Por ejemplo, viene un día difícil, me siento desagradada con esto que me toca hacer, ando con sueño, ando desanimada, ando animada, bueno, y de acuerdo a eso, que sea algo que yo puedo incorporar dentro de mi idea y que puedo en el fondo ir de la mano con eso. Quizá eso me va a ayudar a darme cuenta que tengo que exigirme menos o que tengo que cuidarme en tal cosa, pero ya tener contacto cambia. ¿Ya? Y perfecto. ese ejercicio lo hacemos 5 minutitos en la mañana y 5 minutitos cuando nos va a acostar. ¿Cómo me estoy durmiendo? ¿Cómo terminó mi día? ¿Qué me pasa a mí? Y eso, que es tan simple, no lo hacemos. A veces pasamos días desconectados, sin saber ni siquiera lo que nos está pasando. Es que tampoco nos enseñan o sea, a identificar nuestras emociones cuando somos niños, en general, ni siquiera, porque a nadie le han enseñado, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, y de ahí para atrás. Entonces, Y es peor, interesante lo que pasa con los niños. es peor, es más triste, porque no es que no nos enseñen, es que nos enseñan a no gestionar las emociones, a no sentirlas. Porque Claro. los mensajes que recibimos, sobre todo hacia atrás, pero que siguen habiendo, tienen que ver con lo anti-emoción, en el fondo, es como, no llores. Pero ¿por qué exageras? Eso no es un problema es que la gente, no sé, no tenga que comer, etcétera, y todo. Y ahí empiezan a surgir una serie de frases, de aquella época sobre todo, por lo menos mi generación, y que algunas permanecen y que tienen que ver en el fondo con hacer sentir desde chico a la persona que es inadecuado sentir emociones, sobre todo si son de estas difíciles, por ejemplo, sentir rabia, sentir celos. Sentir rabia a veces puede ser un acto espantoso. ¿Cómo se te ocurre tenerle rabia a tu hermano? Son hermanos, ustedes tienen que ser amigos y ahí viene todo el discurso. Y entonces tengo que anular mi emoción, tengo que reprimirla y tengo que juiciarme como un maldito porque sentí rabia con mi hermano. Y así miles de situaciones. Entonces hemos sido criados para desconectarnos emocionalmente y hoy en día lo que más prima es la desconexión por esa Pero desde educación. ahí, por ejemplo, claro, pero desde ahí, por ejemplo, llevándolo al ámbito nuestro, ya. Estoy en un grupo de cámara, en una orquesta, o no sé, un grupo ahí laboral, o en los mismos profesores también en la pedagogía. Y tengo un colega que me saca de casilla. Entonces, un poco lo que dices tú es como reconocer que me saca las casillas antes que yo responda igual. Me acuerdo, es como Exacto. reconocer esa emoción, ¿no? Y Y ahí, lo que tú decías es importantísimo, es no enjuiciarlo, porque si lo enjuicio ya no lo puedo reconocer, o sea, lo tengo que guardar, reprimir, hacer algo. Entonces, que yo sienta rabia por el profesor, yo siempre a mi paciente le decía, cuando, le ponía el ejemplo que tú lo has escuchado de mí, yo creo que era el de mi hija, que
si una hija, a mí mi hija me dice, te odio cuando está ofuscada, está enojada, está... Claro, no es la forma que más yo quiero escuchar que ella me lo diga, que me diga no te soporto en este minuto, porque en el fondo me está diciendo eso, pero también entiendo que lo que me está diciendo es posible de ser. Ella en ese minuto está muy enojada y siente que no me soporta, por lo tanto, no tengo que reprimir esa emoción, sino que de alguna forma validarla. Pucha, entiendo que sienta, o sea, es posible que tú sientas que me odias en este minuto. Lo Claro. acepto, es una emoción válida. Yo también me acuerdo cuando alguna vez sentí que no soportaba o odiaba, esa palabra como a mi mamá. Uno pasa por periodos así en la adolescencia de emociones muy fuertes. Sí, sí. Entonces, el problema no es que ella lo sienta, el problema es cómo le ayudo a gestionarlo, pero también a validar lo que siente, porque lo que siente es normal. ¿Cómo no va a ser normal de repente no soportar a alguien o estar ya hastiado con algo? Entonces, por ahí va la gestión emocional y para eso se requiere reconocerla y no enjuiciarla, que era lo que tú mencionabas. Aceptar que todas las emociones son aceptables. Donde puede venir lo no aceptable es qué hago con la emoción, porque si yo siento rabia y le pego a alguien, eso claramente no es aceptable y ahí yo lo puedo Claro, enjuiciar, pero la claro. emoción en sí misma no tiene nada de malo, es simplemente un sentimiento. Entonces, es muy importante también para poder gestionar y aceptar las emociones y por lo tanto no juzgarlas. ¿Ya? Claro, y desde ahí se me viene así como el típico, no sé, que se habla, que ahí también es bien polémico si tú tienes o no pánico escénico, pero en el fondo para mí más que pánico escénico es como miedo. El miedo a exponerte y el miedo tiene también varias aristas. Hablando así, que yo creo que nos pasa, tú también estudiaste música, así que es que el miedo aquí, el miedo a que mi profesor me diga que está mal, o al público que no le guste, el miedo a no hacerlo bien, el miedo a qué, es como larga la lista, Lo ¿no? primero que me surge cuando tú mencionas eso es decirte, ¿y quién no siente miedo frente a una situación así? En distintos niveles cada persona, pero todos tenemos mucho miedo a exponernos, en cualquier Claro, forma. Y pero sobre todo, generalmente si te están cuando tú evaluando, te me... están Sí, mirando. pues, pero tú me dices, ¿quién no? Pero yo voy para atrás, así como que uno que empezó chica, voy a empezar a los 6 años, imagínate, yo no tenía ni un miedo y en algún momento me conecté con el miedo escénico, en algún momento. Y lo que te comentaba el otro día, no sé por qué, porque de verdad, mi hijita, bájese, por favor, pare de Porque hacer probablemente mimic. algo sucedió que percibiste una amenaza y esa amenaza no la Exacto, pudiste gestionar y quedó como una tranca, como algo como más como exacto, traumático que te bloquea esa posibilidad. Pero porque yo repito que ahí lo esencial es primero validar esa emoción y si es que uno está, si tú me preguntaras, ponte tú, ¿qué se hace con un alumno que está frente a eso? mm, Lo primero, siempre, de rigor, es aceptar la emoción del otro. Y ahí está el tema del comprender también la emocionalidad del otro, que es parte de la gestión emocional propia. O sea, no solo claro. me tengo que entender yo y tengo que aceptar mis emociones, sino que tengo que entender las emociones del otro y desde ahí también generar empatía, que es parte también de la gestión emocional importantísima y que también involucra ahí mucho todo lo que ustedes desarrollan. Ya, cómo mirar también esa emoción en el otro y cómo saber también ayudar a ese otro a gestionar esa emoción y a la vez estar gestionándome yo bien con él. Entonces, eso implica, como primer paso, validar también la emoción del otro. Todas las emociones que alguien puede sentir son válidas. Claro, Todas. claro. Hasta las que a uno le parezcan más chocantes, tienen una validez, porque probablemente detrás de esa emoción que a uno le choca, lo que hay en esa persona es una herida, un temor, un dolor, algo que es totalmente válido y que lo está representando en un rechazo, en un prejuicio, en alguna cosa que me parece inaceptable, pero que detrás de eso hay algo que es totalmente humano O y la que es tapamos, totalmente acogible. Entonces, claro. también ahí es muy importante, como te digo, el ejercicio de tal como puedo mirar mis emociones, entonces puedo mirar la del otro y puedo generar empatía y puedo generar también... hay una cosa de vuelta, porque si yo empatizo, también puedo generar empatía hacia mí misma. O sea, la empatía que tengo con el otro también la tengo que tener hacia mí. Y eso es lo que se denomina, y tú lo tienes que escuchar, la autocompasión. Que también tiene que ver con la capacidad de aceptarse. Y eso implica aceptar las emociones que surgen en uno, los sentimientos de uno y todo eso que ahí acontece y que ocurre. Sin embargo, es interesante porque en general somos más empáticos, como yo decía, ojalá fuéramos más empáticos, menos antipáticos, pero empático con el otro y nos cuesta más con nosotros mismos. Totalmente. Entonces, desde ahí, cuando tú estás gestionando, no sé, o sea, tienes que gestionar todo esto, pero estás con el miedo a una clase, o un profesor, yo me imagino un profesor así con 40 niños. Horror, imagínate, 40 mundos distintos más tú 41. Entonces, claro, tú puedes empatizar con el otro, pero contigo de también decir, ¿sabes qué? Esto me supera, me da una rabia profunda, o sea, como interesante llegar a ese punto, pero claro, ahí está todo el tema
Habría que invitar a todos nosotros entonces a entender que es válido sentir cualquiera de estas emociones en una situación de estrés quizás, porque no puede generar estrés estar en un escenario. ¿Sí? Entonces lo que tú decías es como el estrés. La puedo acoger y la puedo de alguna forma como acogerla ya es como que la ablandara. Entonces yo recibo, ¿no es cierto? Acojo Claro. esa emoción que tengo y por lo tanto desde ahí yo me abro a la posibilidad de mirarla desde otra perspectiva y gestionarla de una manera distinta. Calmarme, racionalizar, darme cuenta que es un temor quizás que no tiene tanto sentido, o que es un temor, pero dale para adelante. Entonces puedo empezar a hacer gestiones emocionales adecuadas que me van a permitir sobrellevar bien esa situación, en comparación con que si simplemente la rechazo o la vivo como algo súper amenazante y la dejo ahí, y no sé qué hacer con eso. Entonces, la aceptación es muy importante para luego de aceptarla poder maniobrarla, si se puede llamar así, ver qué hago con eso, qué decido frente a esa emoción. Porque Pero es en una base a decisión y es eso, importante. Y hay que ver algo esencial, que yo, o sea, la definición que a mí más me gusta de esto es que nosotros tenemos un órgano que es el cerebro, que es un órgano como muchos otros órganos del cuerpo, y el cerebro produce, como todos los órganos, el estómago produce jugos gástricos, etc. El cerebro produce pensamientos, expectativas, anticipaciones, ideas, prejuicios, emociones, etc. Y son simplemente, o sea, el cerebro no puede parar de producir eso. Todo el tiempo claro. está produciéndolo. Es la naturaleza del cerebro, pero no soy yo. No es uno. Eso está Y bueno. eso es tremendamente Eso, importante porque lo que nos ocurre a los seres humanos y que nos perturba mucho en poder gestionar las emociones es que nos identificamos como si el órgano, como si fuéramos los jugos gástricos, digo yo. El órgano produce estas cosas y yo engancho. Entonces, ¿qué hago? Tengo una conducta reactiva, reacciono a todo este estímulo. Tengo miedo, reacciono al temor sin ni siquiera poder mirarlo y ver qué hago con él. Simplemente reacciono y por lo tanto no voy a tocar. O me bajo del escenario. O, te fijas, ahí empiezo a tener una conducta muy impulsiva y muy reactiva porque no logro diferenciar que esas ideas que van transcurriendo en mi cerebro, esas emociones, no son necesariamente lo que soy yo, sino que son simplemente productos del cerebro que yo tengo que poder saber mirarlos y no identificarme. ¿Ya? eso es súper importante, ¿eh? No identificarnos con la emoción que No sentimos, identificarse, porque, claro, no. Porque si yo no tengo esa claro. distancia y me voy identificando, que es muy difícil no hacerlo con todo, pero no, me voy a identificar, o sea, me identifico, no tengo ninguna posibilidad de hacer ni una maniobra con eso. Me enojé. Entonces, ¿qué? Pateé el árbol, listo. No hay opción. Sabes que con Sí. eso de las emociones, el otro día te mostré y lo voy a mostrar el libro, este que me encantó, ¿eh? Este es El monstruo de los colores, Sí, un libro para niños, para aprender un poco a reconocer las emociones. Entonces este monstruo es encantador, porque él está enrollado, entonces está así, con todos los colores de emociones. Entonces él le pone un color a las emociones y en una niñita le dice, yo te voy a ayudar. Entonces ella le dice, mira, en un frasco cada día vas a poner la emoción que sentiste y al final del día vas a saber si tuviste más rabia, miedo, alegría, tristeza. Y sabes que yo pensaba estos días, yo decía, qué bonito hubiese sido o puede ser este ejercicio para nosotros grandes, ahora que estamos encerrados. Claro, porque lo que acabas Sería de muy escribir bonito. es un proceso de mirar las emociones, Mm, de detectar cuáles son las que siento y también de poder de alguna forma como hacerlas conscientes y sí, gestionarlas finalmente. sí, sí, sí. Sí, lo Sí, a encuentro mí me parece como práctica la manera interesante de quizás, enseñarlo. sí, y no, y quizás para nosotros adultos también, o sea, como reconocer ahí qué nos está pasando ahora, en este momento, que como Sí. incluso en el encierro con la práctica instrumental, porque te encuentras con todo. Y esto claramente nos lleva a tener estados de estrés, ¿o no? Sí, Perfecto, y totalmente. ahí es donde tenemos que aprender a manejarlo. Porque ahí es donde también hay cosas que afectan como en los dos ámbitos, o sea, en el buen manejo emocional o mal manejo emocional y también en la capacidad de estresarnos y que tiene que ver con ciertas, yo diría, variables que nos afectan. Las personas que más, o sea, las características de las personas que menos podrían gestionar algo emocional o un estrés, hay algunas definiciones que se pueden hacer como seguras, tienden a ser estructuras de personalidades más rígidas. Entonces las cosas tienen que ser de una manera, la meta se tiene que lograr de una manera, los resultados se tienen que ir dando como yo los planifiqué, hay mucho aferramiento a la meta, a la planificación, a lo que yo creo que tiene que ir ocurriendo en ese proceso y no hay apertura. Sí, dime. Pero eso te genera frustración. Sí, pues por eso, esa es una de las características que no juega a favor de la gestión emocional ni del estrés, la rigidez, cuando uno tiende
a necesitar planearlo todo, anticiparse a las cosas, obtener resultados tal como los espero. O sea, mientras más, lo estoy un poco caricaturizando, porque eso Sí, tiene una está gravedad bien. enorme. Perfecto. Pero uno puede llegar a ese polo y ya caer en todo lo que tiene que ver ya con rigidizar ciertas cosas, no me van a permitir en el fondo manejar bien todo ese proceso, porque probablemente no va a resultar de esa forma que yo espero, ni van a hacer las cosas como yo las esperaba, ni va a resultar ese plan 100%. Y eso además alude a una necesidad permanente de control, y eso también juega muy en contra de la gestión emocional y también de los niveles de estrés que uno puede vivir. Imagínense una persona que, después de que hablamos de esta vida moderna, llena de estímulos, etcétera, es una persona que intenta controlar todas las variables. Ya, pero Todo esa necesidad... lo único que me hace sentir tranquilo es sentir que controlé todo, que mi hijo se puso el chaleco, que la comida quedó lista, que tengo listo el trabajo de mañana, que mi marido no se enojó, y ahí sumo, y todo tiene que estar para que yo logre sentir algún nivel de paz mental y espiritual. Pero yo siento que ese nivel de necesidad profunda de control, puedo estar equivocada, está súper aferrada como a una inseguridad, ¿o no? Totalmente. Sí, en el fondo la base de eso es, es no poder aceptar el sentir la vulnerabilidad propia de nosotros, somos los seres humanos, y por eso también es muy bonito el tema comunitario y la empatía y la cooperación y todos esos elementos, porque somos seres vulnerables. Y ahí es donde hay una lucha enorme también, que es súper interesante ese tema de permanentemente negar la vulnerabilidad y tratar de ponernos un poquitito como los inmortales, lo que no nos va a pasar nada, los que vamos a vivir eternamente, o sea, negando todas las cosas que nos hacen, que nos harían dimensionar lo que realmente somos, que somos cositas chiquititas, vulnerables, que necesitamos de los demás, y que eso nos hace ser seres humanos y nos hace necesitar del otro. Es muy bonito también, la vulnerabilidad nos humaniza en el fondo también. Pero ahí también hay una cultura de no aceptarla, de no vivirla, de tratar de vivir, como digo yo, como los superhéroes, como que acá los inmortales, los que podemos hacer todo sin exponernos a nada. Entonces hay un temor muy grande a la muerte, a la enfermedad, a la fragilidad, a no ser perfecto, y ahí uno puede hacer toda esa gradiente. Sabes que ahí me acordé de una situación, fíjate que se me vinieron imágenes. Cuando estaba estudiando en Pittsburgh, tuve la suerte de ver a Gil Shaham, el violinista, en vivo, en un recital. Y él estaba tocando con un pianista, a lo mejor, y de repente, ese pizzicato, ¡pah!, se le corta la cuerda, pero así, sonó de tal manera que todos quedamos así. Y él, el pianista siguió, y como que lo miró, y él fue muy gracioso porque hace así, se toca la cara, así como diciendo, ya, sobreviví, bajó el violín, o sea, manejó súper bien la situación, paró el pianista y dijo, ok, sobreviví, voy, tengo un súper buen pianista, él los va a acompañar mientras yo cambio la cuerda. Cambió cuerda, volvió, con todo lo que implica, que eso es muy difícil que se logre mantener la afinación, y cuando él llega y dice, bueno, ustedes saben, me va a costar, voy a tener que afinar, y empieza a tocar y dice, voy a repetir el movimiento, pero no voy a hacer los pizzicatos, ustedes ya saben que me salen. ¿Sabes qué fue? La sensación se metió a la gente al bolsillo, pero además encontré que lo manejó. Yo en esa época, y probablemente ahora, me muero. Él, si te fijas, esa persona tuvo una inteligencia emocional enorme, la tiene, claramente, porque él fue capaz de mirar esto con una perspectiva, primero desde el humor, o sea, él le puso humor a eso, cuando Total. hace este gesto de explotar, entonces, y tener humor es algo muy flexible y muy creativo, porque Claro. sabes mirar desde distintas perspectivas, eso es lo contrario de la rigidez, el humor requiere mucha flexibilidad, de mirar desde otros aristas. Y lo otro también es que él logra vivirse desde la vulnerabilidad y no tiene rollo con eso. Es una persona que sabe que se puede equivocar, que eventualmente le puede suceder ese percance, que no lo deja mal parado ni nada, sino que él puede, lo naturaliza. Hace un gesto de, ya, puede ser que lo que tú mencionabas, no lo voy a tocar, o voy a repetirlo, etc. Entonces él se permite el impasse, el error y sobrellevarlo de alguna manera. Entonces, pero eso generalmente nosotros decimos, ya, pero es que él ya es súper conocido, entonces se puede dar ese gusto. Y de repente, ¿y por qué tú no? Exacto. O sea, Exacto, como porque que... y ahí es donde me hiciste acordarme, hay un de Anderson, Paul Anderson, que un terapeuta que trabajaba la vulnerabilidad del terapeuta, y lo que él hacía, en vez de que uno pusiera cómo manejo el caso y qué hago con el caso, etcétera, lo que hacía él era trabajar el caso que uno exponía, pero en uno. En el fondo, ¿qué te ocurre a ti? ¿Por qué te conectas tú? Etcétera. Y ahí uno era puro exponerse, y al final uno exponía vulnerabilidad, porque me conecto con, no sé, mi mamá cuando pasó tal cosa, con la pena que sentía, etcétera.
y te enseñaba en el fondo a convertir esa vulnerabilidad en una experiencia preciosa de potenciarla, es una herramienta finalmente. Aceptar la vulnerabilidad es una tremenda herramienta para la vida. Mira, Porque es lo que me permite, en el fondo, gestionar de otra manera mi ser. En el fondo es como que me integra al yo vivir como lo que realmente soy. Lo otro es una negación, si te fijas. Yo soy una persona que necesito del otro, que eventualmente me puedo equivocar, me voy a equivocar, no es que me pueda, me voy a equivocar 1000 veces, voy a cometer errores, me van a pasar cosas que quizás no quiero, voy a fracasar, que esa palabra para mí ya no existe. ay, eso, encuentro muy fuerte esa palabra y además ¿Qué que... es fracasar? Yo creo que Exacto. fracasar es una perspectiva que nosotros tenemos frente a algo que nos daña, que en el fondo, por no lograr algo, le pongo esta etiqueta del fracaso, de en el fondo esto es algo que no logré, es algo negativo, es malo. Y la verdad es que todo lo que tiene que ver con obstáculos y con cosas que no logré o que no cumplí son tremendas experiencias de aprendizaje, es que yo las miro desde ahí. Por lo tanto, el fracaso, la opción de fracasar desaparece. O sea, ¿Entiendes? No es logré. un trabajo diario esta cosa, oye. Es un ¿Sí? trabajo diario de darse cuenta, pero Pero cuando tú es dices, mirar desde esa otra perspectiva. Sí. pero yo lo pongo, por ejemplo, en el contexto de los músicos, con esta rigidez en que hemos sido formados la mayoría y que no se permite el error. Tú no te puedes equivocar. No es permitido el error. Entonces, claro, con todo lo que estamos hablando, y uno crece con esto, entonces te equivocas un poco, porque de verdad no es ¿Cómo trascendental. podrían lograr algo así? Yo me pregunto eso, ¿cómo pueden lograr ustedes no equivocarse, no cometer el error? Eh, Buena pregunta. O sea, es que además Porque el error... una cosa es lograr la expertise suficiente como para yo poder tocar una pieza sin equivocaciones, pero otra cosa es que, ¿me entiendes? Como Ahí en todo está. este proceso no se cometan errores. O sea, si yo me preparo bien, no sé, para aprenderme una poesía, probablemente la voy a poder decir sin errores, pero mi esencia humana es con errores. Yo sigo siendo una persona que me voy a equivocar en muchas cosas. Entonces, Exacto. yo creo que pasa por la aceptación también de eso. Es eventualmente, claro, la meta es tratar de llegar a un nivel de estudio, de aprendizaje de una pieza, etcétera, de manera que yo la pueda ejecutar bien, pero no significa que no me puedo equivocar. Exacto. O sea, es la expertise del instrumento, pero ahí es como poner atención que parte del proceso de aprendizaje, Te inculca. incorporar, exactamente, incorporar el error o la equivocación, que no es algo como Exacto. lapidante que te va a ¿cómo se llama?, a Es al enterrar. revés, es potenciador, porque si tú no te equivocas en apretar la tecla de tu flauta, ¿cómo, no, Claro, no cómo vaya a tener aprendes? nada. Porque yo creo que uno aprende, o sea, esas instancias son de mucho aprendizaje, cuando Sí, pues. toqué mal, cuando afiné mal, cuando me salió mal, voy corrigiendo y por lo tanto es un proceso, es parte del proceso de aprendizaje. El error está incorporado dentro de lo que es aprender, no está fuera del Claro, aprendizaje. Por lo tanto claro. sería imposible aprender sin error. O sea, claro, la invitación sería dejar de hablar de que el error es algo negativo y sin embargo el error es parte de un proceso que incluso potencia. O sea, desde ahí, volviendo un poco a esta situación de lo que hablaste al principio de las emociones que no son ni buenas ni malas, sino que son, si yo siento un poco de, no sé, miedo o rabia o qué sé yo, y estoy en un escenario, reconocer eso y tratar de como equilibrarlo y potenciar, como sacar la parte positiva de esa emoción. Es un poco eso. Claro, o sea, porque en el fondo son instancias donde hay un camino que me topo con algo y tengo que mirar ese algo y decir y corregirlo. Entonces, como eso es lo que me está haciendo es potenciarme, tomar conciencia de algo, aprender algo, mirar desde otra perspectiva y salir adelante. Tiene mucho de positivo. O sea, no sé cómo Claro. aprenderíamos sin errores. Lo puedo llevar a ese extremo. Claro, lo que pasa es que donde siempre no te podías equivocar, y bueno, los comentarios que todos sabemos y que se ven en múltiples libros de la vida en el mundo, de los comentarios que ahora no son permitidos de maltrato de lo que te decían, o sea, no podías hacer nada, nada, todo era castigado. Mira que hay un comentario de María José Jiménez que dice la diferencia entre decir yo siento miedo a yo soy miedosa, o siento ansiedad a soy ansiosa. Súper, justamente, un poco de lo que estábamos hablando De antes. identificarse o, claro. No identificarnos con esa emoción. Y ese también es un trabajo que yo creo que los que trabajamos en pedagogía tenemos que potenciar de alguna manera, ¿no? Como no te identifiques con eso, un poco lo que hablamos el otro día cuando
alguien se equivoca y dice, ah, yo soy malo, ¿cómo fue? Y un ejemplo súper bueno que me pusiste tú, como identificarte y decir, yo no sirvo para esto, soy malo, como si equivocarse no fuera permitido, y no es eso, no es eso. Entonces genera mucho, es súper interesante esto que tú estás hablando. Mira, Dani, y además a mí me gustaría ir como un tema de ¿cómo se llama? De las expectativas, de todo el tema que pasa con las expectativas. Sí, porque ahí retomamos lo que estábamos hablando, que en el fondo los elementos que no nos ayudan sería pretender tener el control de las cosas cuando en el fondo la mayoría, no, obvio que tenemos que tener cierta capacidad de ejecución frente a las cosas y poder maniobrarla porque si no, sería caótica la vida. Eso está bien, pretender manejar, aprender a, no sé, hacer utilizar una cocina, te fijas, o sea, bueno, necesita un cierto control sobre ciertas cosas. Pero pretender que la vida uno la puede controlar o indiscriminadamente, porque es lo que y nos ocurre a todos. O sea, la verdad es que lo que tendemos a hacer es eso. Nosotros pensamos que podemos ir manejando una serie de cosas que si nos ponemos a reflexionarlas de verdad, las vamos descartando. O sea, un ejercicio sería mirar en cada situación que estoy frustrado, estoy enojado, estoy angustiado frente a algo, mirar, ¿esto es algo controlable por mí o no? Esa es una pregunta esencial. ¿Es algo que depende de mí o no depende de mí? Depende reconocer de lo que puedes y no puedes. Y que no, porque claro que tengo que descartar al tiro todo lo que no depende de mí. O sea, no depende de mí que se día esté con sol, no depende de mí no sé, que se enoje el vecino, ya. Ahí voy a ir descartando muchas variables que quizás me tienen preocupada. Oye, ¿qué pasa si está lloviendo? ¿Qué pasa si es que el otro se enoja? ¿Qué pasa si ya ahí uno puede hacer una lista de cosas que en el fondo después las miro y ¿qué me preocupo de eso? Si nada, por más que me preocupe, no voy a cambiar nada de eso porque no depende de mí, no tengo ninguna incidencia sobre esas cosas. Entonces, ese es un elemento muy importante en el manejo de estrés. Poder detectar cuando algo me estresa, si depende de mí o no depende de mí y en qué depende de mí. Y ya descarto todo lo que no puedo controlar y no depende de mí porque eso ya es inmanejable. Es lo que yo tengo que entender que está fuera de mí. Y lo que está dentro de mí es lo que puedo gestionar. Y ahí es donde yo puedo empezar a ver, bueno, si depende de mí, por ejemplo, una prueba, obvio que depende de mí el que yo estudie, el que yo pregunte, que resuelva dudas, ya, ahí tengo una serie de cosas que yo puedo ejecutar. Pero no depende de mí si ese día me pongo nerviosa y me bloqueo, si me duele la guata, y ahí empiezo con todas las cosas que tienen que ver con que quiero controlar hasta lo que voy a sentir ese día. Y eso te genera más ansiedad, más estrés al final. O sea, te genera más ansiedad y más estrés y además te genera un gasto de energía que no sirve para solucionar nada. Entonces hay que aclarar bastante bien en el fondo qué es lo que está dentro de mi ámbito. Eso es en un conflicto, en una situación difícil, etcétera. La rigidez que habíamos hablado antes, cuán rígido no soy respecto a estos planeamientos. Las expectativas están dentro de eso también, porque hay expectativas rígidas. Y hay expectativas que la gente maneja y elevadísimas, por ejemplo, o de muchas, que tienen por debajo mucha autocrítica, que son muy autoexigentes. Y esas también las tengo que analizar, porque se habla, a ver, para mí las adecuadas son las que se definen con un término que es el de las optimistas realistas. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, yo siento que voy a poder ir enfrentando cosas y voy a poder lograr ir haciéndolas, ejecutándolas bien o solucionándolas bien, pero también dentro de un contexto como integrado a una realidad, a mis capacidades, a la situación. O sea, si yo creo que si yo lo intento voy a salir volando, estoy poniendo un absurdo, pero eso es totalmente irreal y es totalmente fuera de las posibilidades y estoy totalmente mal con esa expectativa. Pero si yo me propongo que si logro diseñar un avión, voy a lograr volar, quizás, o sea, si tengo el elemento, porque quizás soy una persona que conozco de aviones, estoy metido en eso y lo puedo lograr. Si no estoy metido en eso, también es totalmente irreal, etcétera. Pero tiene que ver en el fondo con yo poder observar mis expectativas y ver si son expectativas que están ajustadas a mi posibilidad y a mi realidad, que si son expectativas que son alcanzables. Estoy hablando hasta por tiempo, porque a veces quizás me propongo cosas que son tal, no es que no pueda hacerla, pero no la puedo hacer en un día. O sea, la realidad es que, por ejemplo, ahora que estamos encerrados en pandemia, por más que queramos hacerlo, no podemos tocar todos juntos el trío que formamos online. Eso es una realidad y no podemos hacer nada, y eso, si tú lo intentas y no te resulta, obvio que te vas a frustrar. Claro, y eso, o sea, si tú te pones expectativas rígidas o elevadas o que no son alcanzables, la respuesta final va a ser mucha frustración, que es lo que, claro, y tener montos grandes de frustración, pucha que es difícil gestionarlo. O sea, es mejor no llegar a ese punto, aunque la frustración es parte de, pero ojalá que uno no acumule y acumule frustraciones porque está enfrentando mal las situaciones. O sea, si yo lo voy a gestionar bien, ¿qué depende de mí? ¿Qué no?
cuáles son mis expectativas realistas y optimistas, como digo yo, dentro de esto que me estoy proponiendo. Estoy ayudándome a gestionar algo donde voy a poder ir con un paso a paso mucho más prudente y con mucho menos estrés y con éxito, y no con todas estas consecuencias que puede tener y ponérselo de la otra manera. O sea, acabas de decir paso a paso y a mí me genera estrés por lo que estamos viviendo, pero ya, esto del paso a paso y salir a la calle ya me genera estrés. Mira, aquí hay 2 comentarios de la misma persona, de Cata Martínez, que dice que interesante el tema y ha sido muy sanador escuchar eso de no poder controlarlo todo y convivir de forma sana con los errores. Y pasa mucho que nos bloqueamos en una presentación, en una prueba, incluso mientras estudiamos. Entonces, y eso es verdad, o sea, absolutamente legítimo, un poco lo que tú decías, legitimar esa posibilidad de que va a ocurrir. Y lo otro también es ajustar también estas emociones, porque probablemente si yo me bloqueo surge un miedo, un temor, y eso me potencia el bloquearme, ya dice el huevo de la gallina, se van potenciando las dos cosas y un círculo vicioso. Entonces, también eso pasa con la memoria, el tocar de memoria. Ahí también es poder acoger en el fondo, bloquearse, sí, eventualmente uno puede bloquearse y poder ver que no porque te bloqueaste ahora no vas a lograr el objetivo, por ejemplo. Claro, mira, que hay otro comentario desde Quito, que dice, exacto, hacer un error durante la interpretación de una pieza te indica cuál es el lugar que necesita más trabajo y práctica, punto. O sea, no es más allá que eso, no es más allá. Entonces, yo creo que es Lucía la que estaba hablando ahí. Tenemos hartos saludos, voy a decir, de Temuco, Argentina, de México, así que gracias también por eso. Es un tema que yo creo que a todo el mundo le interesa más allá de este tema. También hablamos... El último que te quería añadir de las grandes variables es lo que se llama el enfrentamiento, la forma en que tengo de enfrentar conflictos, la resolución de conflictos. ¿Ya? Eso también es muy importante, porque es también ponerme a pensar, cuando yo me enfrento a una dificultad de cualquier tipo, a un conflicto, ¿qué hago frente a eso? Porque hay gente que, ponte tú, se va a identificar y va a decir al tiro quizá, lo primero que hago es frustrarme, o lo primero que hago es asustarme, y ya partimos mal, pues. Entonces es como, en el fondo es como conocer cómo yo enfrento el conflicto, o lo enfrento como otra persona que quizás tiene mayores habilidades, dice, yo lo enfrento como un desafío. Me gusta enfrentar un problema porque me genera un desafío de poder superarlo. Estoy pensando en empresarios, ponte tú, que a veces tienen que resolver y resolver cosas y te dicen, me encanta, es la pega y es lo que les apasiona de repente, es poder buscar cómo resuelvo esto, cómo le doy una salida, etcétera. Entonces, pero también te puede cambiar o sea, tú puedes cambiar en base al tiempo. O sea, hoy día tú puedes decir, mira, me frustro, después dices, no, en realidad me gusta, después de hecho, no, me incomoda. Hay mecanismos de entrenamiento de cómo me enfrento frente a los conflictos. Primero, es lo mismo que hemos hablado todo el rato, es conocer primero qué hago yo con el conflicto en general, qué es lo primero que me surge frente a un conflicto o cómo lo enfrento. Tiendo a enfrentarlo con temor, con qué. Entonces, conozco lo que me sucede y luego de eso, no lo juicio, porque es simplemente lo que me sucede y voy buscando otras perspectivas, voy racionalizando, voy teniendo todos estos recursos, voy quizás flexibilizando, todas estas herramientas que en el fondo me permiten, finalmente me permiten ser una persona sana y una persona libre, y la libertad me genera la posibilidad de mirar desde distintos ángulos, y la resolución de conflictos tiene mucho que ver con eso, con la capacidad que tengo de no identificarme, de mirar desde una distancia que me permite mirar, puede ser por A, por B, por C, y tengo alternativas que me permiten ver cómo ver con esa situación. O sea, la clave es la no identificación. Eso genera una sensación como de amplitud, de aire, de espacio, de libertad de poder mirar. Lo otro es como estar en una cajita chica donde no estoy consciente de nada y donde simplemente estoy reaccionando y no estoy pudiendo resolver. Es que ahí me como que vuelvo a hilar con lo otro que hemos hablado, que tiene que ver con la no identificación, con la calma, respirar, observar antes de reaccionar, todo, una gestión de todo el tema. Pero ahí también hay otro tema que nos genera estrés cuando estamos pegados en el pasado o vivimos mucho en el futuro también, ¿no? Exacto. Claro, porque en el fondo eso tiene que, en general lo que se define es que la gente que se queda tiende a mirar mucho el pasado, cae en este tema que es la nostalgia. Es como, y la nostalgia tiene que, pero una nostalgia, no la nostalgia esa bonita que hay, sino que esa nostalgia que siempre piensa que me perdí de algo, que si hubiese pasado eso otro, hoy día estaría en otro lugar, entonces me voy quedando en una imaginería que finalmente es nada, porque si yo empiezo a pensar,
Si me hubiese casado con ese y no con ese, quizás mi vida habría sido de tal manera. Y le pongo un poco de humor porque me gusta el humor, pero ya, quizás hoy día estaría, no sé dónde, o estaría feliz, o me estaría, no sé, ya. Y ahí es fantaseo, y quizás me frustro más con mi realidad y más me voy creyendo el cuento, porque además lo divertido es que siempre que uno mira el pasado tiende a mirarlo como si fuese encontrar una solución. Maravilloso. Claro, como que la alternativa no es que hubiese ido peor, es que tuviese ido increíblemente bien y que me equivoqué hoy día, o sea, lo hice mal, O sea, una elegí mal, falsa realidad, tomé la mala falsa realidad. decisión. Y la verdad es que eso es puro como rollo mental, porque finalmente no tengo idea de lo que hubiese pasado. Claro. Sí, o sea, no sé si hubiese sido más feliz o menos feliz si es que eligiese ese trabajo o el otro. Por eso yo digo Si que no, no vale la pena arrepentirse de las cosas, vale la pena aprender de lo que uno ha experimentado, pero arrepentirse nunca, porque era la posibilidad que había en ese minuto además. Eso era un contexto. Si yo en ese momento elegí mal, me equivoqué, no elegí mal, elegí de acuerdo a ese momento. Hoy día lo veo distinto. claro. No puedo confundir mi visión actual de lo que en ese momento podía mirar o a lo que podía optar o lo que podía vivir. Entonces, genera mucho daño cuando uno en el presente empieza a cuestionarse este pasado de esa manera. No, y además que cuando estás en el... Claro, y también puede ser que, no sé, estoy imaginando, yo siempre le llevo el tema de la interpretación. Sí, perfecto. Tuviste un súper buen concierto una vez, pero después tuviste otro que no fue tan bueno. O que a ti no te dejó tan conforme porque justo, no sé, alguien está enfermo o tú mismo, qué sé yo. Y te quedas pegado con eso, entonces tú Y te pones a recuerdas pensar esa que, sensación. dame un No, y ejemplo. te quedas con esa sensación en un posterior, con ese miedo. Yo estoy pensando como ¿Ya? en ese miedo de decir, ay, pero la última vez no me salió tan bien, entonces si viene la misma gente, y ahí empieza como todo el rollo. O pensando en ese futuro, lo que tú decías, así como, ya, pero no importa, igual en un futuro me va a salir mejor. O no sé, va a haber más público, como una O sea, fantasía. si te quedas pegada en el pasado, pues tú ya en eso que pasó, yo te podría poner el ejemplo, pucha, si hubiese estudiado más, lo habría tocado bien, por ejemplo. Claro, ¿Ya? ¿Y claro, quién te dice que eso es verdad? Tú podrías haber estudiado más y te podrías haber caído mientras estabas tocando, ponte tú. Te habría salido claro, pésimo. claro, ¿Te claro. fijas? O te Sí, podría haber pasado sí, alguna otra situación, o te cualquier bloqueaste en ese cosa. momento, no sé. Y entonces uno está como fantaseando respecto a cosas que no, en el fondo no son reales ni son asideras de nada, y por lo tanto me empiezo a generar un universo paralelo, le diría yo, y que me lo Sí, creo, y me identifico con eso como si fuese real, que ahí hubiese podido como manejar esa situación de otra manera. En el fondo, la impotencia que me sí. genera lo que estoy viviendo hoy en día me hace llevar a mi mirada hacia ese pasado pensando en lo que podría haber hecho, no como si eso fuese una solución, cuando en realidad no soluciona nada. Además, el presente es ahora. Y cuando miro hacia el futuro, se generan los cuadros que tienen que ver con la ansiedad. Entonces tenemos hacia un lado la cosa más depresiva, más nostálgica, y hacia el futuro tenemos la ansiedad, que es el estar expectante y estar ansioso porque estoy siempre esperando que lo que va a venir mañana es lo importante, que lo que va a venir mañana va a resolver o no tal situación, o va a ser determinante para tal cosa, o si Claro. logro esto voy a sentirme bien. Y ahí vienen todas estas expectativas que lo único que me pueden hacer es llevar mi cerebro, se me arranca el cerebro hacia el futuro y el presente queda vacío. O sea, te fijas, me voy hacia esos Sí, sí, tiempos sí. y me abandono en mi presente, lo diría de Ahí esa manera. volvemos al tema del budismo y de la meditación, Exacto. de estar acá y de poner atención en eso. Porque es En- lo único que realmente yo puedo gestionar y es lo único que realmente estoy viviendo. Lo otro ya fue y lo otro todavía no es. Por lo tanto, y no si, sabemos si va a ser puedo tampoco. jugar a que si mañana, no sé, me fue increíble en esto, fui famosa, me compré la otro que sea, me voy a sentir súper bien y voy a ser feliz, pero no tengo idea si eso va a suceder de esa Claro, manera. Entonces claro. empiezo a tener certezas de cosas que no son para nada ciertas y me empiezo a autoengañar. O Y sea, muy poco es una sano. energía y una solución mal puesta, porque donde puedo solucionar y donde puedo resolver es en el aquí y en el ahora. Hoy día es donde yo puedo gestionar, donde puedo conectarme, donde puedo determinar qué siento, qué necesito, y de acuerdo a lo que voy ejecutando hoy día, también eso va teniendo una repercusión en lo que viene para adelante. ¿Se Perfecto. entiende? O sea, si yo hoy día soy capaz de tomar decisiones acorde conmigo, que sean coherentes a lo que necesito, etcétera, probablemente las cosas van a ir marchando bastante bien en esos ámbitos. O sea, en resumen, lo que nosotros tenemos que hacer, si tenemos todos estos conflictos emocionales que sentimos que nos superan o nos desbordan, nos vemos desbordados emocionalmente, básicamente es buscar ayuda. Buscar algún tipo, porque hay múltiples ayudas, no solo la psicológica, o sea, buscar algún tipo de ayuda que nos ayude, valga la redundancia,
a comprender qué nos está pasando y aprender a gestionarlo, que eso es lo que tú has dicho todo el rato. Y yo diría que quizás salir de este sueño, cuando estamos en esto automático sin darnos cuenta de que el cerebro produce estas cosas y como que nos identificamos, todo esto que hemos ido hablando, como estamos en esa pasividad donde creemos que todas estas cosas que ocurren es la realidad y no es la realidad en el sentido de que yo puedo mirar todo eso y ver cómo me sitúo frente a eso, ¿no es cierto? Un rol más activo. Creo que lo principal es tener motivación por despertar, o sea, por investigarnos, por conocernos, por explorarnos, en nunca perder esa motivación en la vida, porque ahí es donde uno va descubriendo todos estos recursos. Nunca va a ser suficiente el poder mirar qué siento, qué me pasa, hacia dónde voy, cómo lo manejo. Eso es algo que da, pero nos faltan años para poder aprender de eso. Totalmente. Y creo que muchas veces nos quedamos en piloto automático y el piloto automático no nos permite hacer nada de esto, ni tomar ninguna otra conciencia, ni tampoco optar a mayor bienestar, que es finalmente lo que buscamos, sentirnos mejor con nosotros mismos, sentirnos más tranquilos, sentirnos más en armonía. Tal cual. Sufrir menos también, desde el budismo, ¿no es cierto? Que en el fondo como poder vivir la vida de una manera más plena y disminuir un poco el sufrimiento inherente que existe en el hecho de vivir, en el fondo. Claro, interesante. Entonces, ahí quizás es atingente que pongamos la última lámina. Sí. No sé si tú hablaste del humor. Sí. Tú hablaste de la importancia del humor. Y eso, claro, lo olvidamos por bastante. Eso mismo elegí esa lámina que no sé si ya estará puesta. La del perrito. Si alguien lo puede indicar por ahí, pero en el chat, pero que es una lámina, la encontré muy simpática, porque la verdad es que me dio envidia, porque sale un perrito totalmente en su spa, relajadísimo, calma, en paz, y obviamente esto no representa la banalidad de un spa ni del perrito que lo tengamos con limoncito y qué sé yo, pero sí representa un estado que lo encontré genial, que es esa capacidad que representa esa foto de estar en calma, de disfrutar, de recibir, ¿no es cierto? Algo que genera tanto bienestar. Entonces, también es a la vez un deseo para todos, ¿no? Para mí también, para todos, sí, poder lograr cada vez más esos espacios de confort, de calma, de bienestar. Y que creamos que lo podemos lograr con este camino, porque es un camino finalmente de ser amigo de uno mismo, de aprender a conocerse. Creo que es una de las grandes desafíos de la vida, conocerse uno y desde ahí poder mirar el mundo y mirar a los demás también. Absolutamente, yo creo que en esta pandemia y sobre todo nosotros acá que en muchas comunas estuvimos obligados 4 meses encerrados, pero que nos obligó de verdad a aprender a gestionar las emociones. Lo logramos un poco más o menos, pero también eso nos llevó a un montón de duelos y eso me gustaría que igual pusiéramos el tema, porque el tema es un tema yo creo que no es menor, porque resulta que no sé, lo que yo te decía, uno de los lugares donde yo desarrollaba, por ejemplo, y ahí voy a contar la historia, pero el yoga con los niños físicamente ahora se cerró, entonces es como me llaman y me dicen eso, y es como, y ya no voy a poder ir más para allá, ya no voy a ver más a la gente, no me pude despedir de mis colegas, no pude despedirme de la gente del café que era tan amorosa que, no sé, que tú no sabes de ellos, etcétera, etcétera, y ese es uno de múltiples de otra gente que perdió trabajo. Sí, o sea, de hecho, bueno, todo lo que estamos conversando hoy día más que nunca se hace vigente y se hace como palpable con el tema de la pandemia, porque, bueno, yo creo que es un tema que ha aparecido harto también en la tele, en las noticias, etcétera, que es que se pierde la certidumbre, que ya no tenemos el control de una serie de cosas que pensábamos que teníamos el control, etcétera. Pero también dentro de eso estamos enfrentados a una serie de tareas emocionales y que también es importante permitirnos esas tareas, porque lo que estudiaba en un estudio español, que me llamó harto la atención, era que en el fondo mucha gente estaba bloqueando distintos procesos que le competen en este proceso porque uno no se da el permiso, porque uno empieza a mirar, bueno, hay gente que se está enfermando, hay gente que está perdiendo gente querida, ¿no es cierto? Hay gente que se está muriendo, y son cosas tan enormes y que, pucha, les tenemos quizás tanto respeto en ese sentido todo, que no nos sentimos con el derecho a quejarnos o a dolernos por cosas que son mínimas o que son cosas que consideramos que no se dimensionan con lo otro, y nosotros tendemos a compararnos en eso, en que mi dolor no es válido porque el dolor del otro es más grande, etcétera, lo que es un error también, porque los dolores son dolores finalmente, y son válidos todos.
Y en este artículo se hablaba de los duelos no autorizados, ya le pusieron ese nombre, que era que se estaba viendo que todas las personas estábamos viendo una serie de pérdidas y de como echar, los niños chicos echar de menos a sus compañeros, ir al colegio, jugar, la plaza, etcétera, Tocar en orquesta, ver a los alumnos. todo lo que tú estás mencionando, las pérdidas laborales, la pérdida de la cotidianidad, de los amigos, etcétera, pero que eso no necesariamente lo estamos gestionando bien, porque está pasando que a veces o lo estamos minimizando y lo estamos haciendo a un lado y no lo estamos validando, por esto mismo que yo les mencionaba, porque quizás, ¿para qué nos vamos a quejar si están pasando cosas mucho más importantes? Pero ya se estaba viendo que eso iba a generar una acumulación de duelos no elaborados y que eso sí traía consecuencias psicológicas en un tiempo más. O sea, que la gente sí iba a presentar más depresiones, más situaciones traumáticas, en el fondo como síntomas de estrés postraumático, Postraumáticos. porque se van acumulando esta serie de cosas sin que la persona pueda ni mirarlas a veces, ni darse cuenta que le están sucediendo y menos gestionarlas. Hacer un proceso real de duelo, de pérdida, que es necesario hacer para poder en el fondo seguir avanzando. Entonces, también hay la invitación es a que nos validemos nuevamente y a que validemos todo esto que cada uno está viviendo. Y si a uno le duele, no sé, que no pudo ir a ver a su perrito que estaba en la playa, bueno, es tremendamente importante. O sea, validar las emociones de todo y las sensaciones de todo, porque a veces pasa que es como lo que yo te decía, o sea, para nosotros los músicos y los artistas en general, y actores, es muy fuerte el tema de no poder tocar en vivo, por ejemplo, el escenario. O sea, para mí eso es, yo creo que es lo que más me ha pegado y me ha costado mucho, yo lo digo abiertamente, o sea, a mí me ha costado un montón, yo lo hablo con colegas, entonces, claro, pasa que de repente, pero yo estoy peor. Porque también pasa eso, no es que tú te lo hagas, sino que comentarios externos. Ya, pero hay gente que está peor, pero yo, no sé, pues los niños están peor, o no sé, el adulto mayor está peor, yo creo que al final no es un tema de edades. Y al final también es una censura, porque en el fondo el que haya cosas peores o que yo esté peor que tú, entonces no te quejes, bueno, al final estamos de nuevo en este círculo de no aceptación de lo que nos pasa, de no poder entonces darnos el permiso de explorar lo que nos pasa y de poder hacer estos procesos que son tremendamente sanadores. Entonces, creo que ahí también eso habla mucho de la gestión emocional nuevamente, que es de verdad poder mirar lo que nos ocurre internamente, todo lo que está ahí presente, y qué elegimos finalmente hacer con eso. Claro, mira, justamente dándole un lugar. En base a eso, María Asunción de los Ríos pregunta que dice, ahora bien, una vez bloqueado o bloqueada, ¿cómo puedes lidiar con ello en tiempo real? Una vez que te bloqueas. Por ejemplo, si estás en un concierto y te bloqueaste emocionalmente, no sé, te quedaste en blanco, ¿cómo puedes gestionarlo? ¿Cómo puedes lidiar con eso? ¿En el momento? Claro. Yo creo que no se puede lidiar porque está sucediendo. Es como que si me estoy cayendo, como me estoy cayendo, me caí al suelo y no tengo nada que hacer, me caí. Es aceptarlo. Es aceptar, o sea, es un momento en que no está bajo mi control, porque no depende de mí evitarlo en ese minuto. Obviamente después voy a poder buscar soluciones, voy a poder ver cómo lo puedo manejar, cómo puedo, en el fondo, acercarme a tener herramientas que me permitan no bloquearme, pero en ese momento simplemente aceptar que me sucedió. Aunque no me guste, aunque no lo quiera, etcétera, pero no veo otra forma de gestionar eso que aceptando que no fue como yo quise. Claro, es como exteriorizarlo me también. Sucedió algo desagradable, algo que no estaba en mi capacidad de manejo y voy a tener que asumir en el fondo lo que implica eso. Ella me hizo acordarme en la universidad que yo tenía muy mala base en matemáticas o mucha fobia a las matemáticas por cómo me la enseñaron en el colegio. Yo creo que ya no me gustaban y además me la trataron de enseñar de repente en alemán. O sea, pasamos del castellano al alemán y yo ya con castellano estaba muy mal en ese ramo y con alemán ya me perdí totalmente. Entonces había un nivel de angustia tremendo. Creo que hasta los 40 y tanto, tengo 50 soñaba con cosas traumáticas de estar haciendo una prueba y tratar de copiarla al lado, así como mal. Entonces, pero me pasó en la universidad que teníamos estadística, hartos ramos matemáticos que yo no me los esperaba. Y hubo un año entero que yo me bloqueé. Y mi bloqueo era que no podía leer en castellano las preguntas. O sea, no podía, no era que no llegaba al ejercicio, porque no podía entender lo que me estaban preguntando. Así, Juanito se compró una papa, ya, yo eso no lo podía computar en mi cerebro porque yo estaba bloqueada. No podía leerlo. Entonces me iba, entregaba la prueba y me entregaba entonces aparecía en el cartelito que los ponían expuesto a todo el mundo, un 1-2, un 1, un 1-5. Así me fui todo el año. Y una vez ya exploté y me puse a llorar y dije a mi profesor, yo no voy a poder ser psicóloga por culpa de esto, porque no voy a poder pasar este ramo y fregué. Entonces ya se desarmó todo.
Y me acuerdo que él me contó y me dijo, no, si vas a poder, ya, etcétera. Y después, bueno, me puse más la pila en tratar de mentalizarme en que ya, tengo que descubrir la forma, me ayudó una amiga que me acompañó constantemente, empecé a saber cómo aprender, creo que no tenía un buen sistema de aprendizaje, de cómo abarcar el aprendizaje en esa área, y lo pasé eximia. O sea, mira, eso que tú acabas de decir, yo me lo imagino también en el tema de cuando estudias música, de que a veces estás tan bloqueado, y también un poco lo que vuelvo el tema de aceptar que quizás te genera tanto conflicto y por algo te bloqueaste en que no puedes memorizar, tocar de memoria, porque también hay un tema de un pianista que toca leyendo casi mal visto, y yo siempre he dicho, ¿por qué no? O sea, es verdad que tocar de memoria te da mucho más libertad, pero bueno, quizás no todos pueden hacerlo y no pasa nada. Así es que Gideon Kremer tocaba, me acuerdo, el concierto de Sibelius leyéndolo. Entonces ahí vuelve O la sea, tú cosa dices que una como, alternativa, si es que uno está inseguro en eso, podría ser tener ese claro. respaldo. O sea, yo creo Perfecto. que tiene que ser. ¿Por Ajá. qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué está tan prohibido? A eso voy. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices con los números, hay muchos que nos pasa como el temor a memorizar por Y, X no, cosa. y la creencia autoimpuesta de que yo no sirvo para eso, yo no sé, yo no tengo la capacidad, a eso me lleva el bloqueo. Entonces lo que yo Exactamente. tenía que trabajar no era solamente aprender matemática, aprender lo que me están enseñando, sino que tenía que aprender a pensar distinto. Sí voy a poder, no tengo un problema particular para no poder hacerlo, Claro. y sí puedo lograr sacarme este bloqueo de encima, este trauma, como yo le pusiera. Entonces el camino era trabajar todo eso asociado a mi bloqueo. Pero era imposible que yo dijera ahí, lo voy a gestionar de tal manera de no bloquearme. Me bloqueaba y me sucedió un par de veces antes de poder entenderlo y superarlo y salir adelante. Pero fue un aprendizaje. O Y sea, aprendí desde cosas muy ahí, buenas también. Eso es bueno, porque no solo aprendí a que no me ocurriera, no sé por qué después ya no me bloqueé y pude hacerlo, sino que también aprendí cosas de la vida que me han servido también para enfrentarlo. Por ejemplo, eso me atrasó a mí un año. Pero salí con excelencia. pero qué es perder, pero ahí está el tema de lo que se habla ahora de perder el año. Sí, o sea, yo perdí un año de carrera, o sea, no lo perdí, yo jamás diría que lo perdí, yo Que ahí me está. atrasé un año y fue maravillosa la experiencia porque no en el minuto, sino que lo miro hacia atrás y cuando veo esto, mis pacientes que se angustian porque si me echo el ramo, si no paso, si repito un semestre, yo tengo una perspectiva de que no pasa nada, po, si no pasa nada, creo que para mí incluso maduré más, pude aprender a tomarme las cosas como con más calma y no me afectó en mi vida en absolutamente nada. No siento que ese año me determinó nada. Probablemente también porque me lo permití, porque no lo viví como el fracaso de la vida o como que yo Es que ahí era, está. ¿te Ahí está. fijas? Claro, pero Pero ahí, por ejemplo, en el medio nuestro hay una diferencia, creo yo, que tiene que ver con que tú, por ejemplo, concursas para entrar a una orquesta. Y no siempre, muchas veces sí, que hay gente que toca mucho, pero no siempre queda el que toca normalmente bien o tipo, no sé. Entonces tiene que ajá. ver con que tú tienes un miedo o un rollo especial a la situación que te genera el estrés del concurso. Y después Pero tú tú te desarrollas eliges, súper bien. pero si te va mal o si no te eligen, tú eliges cómo lo interpretas y qué te dices. De Ahí está. acuerdo, pero generalmente está ligado a un tema laboral. Y aquí que hay poco trabajo, más encima es como, me quedo sin Bueno, esa es que pega yo no te estoy diciendo y... esas situaciones, si uno lo que quiere es decir, no pasa nada y vivo en el mundo de encantada, no es así. Claro, Cuando yo claro, lo viví, eso perdí mi generación de amigas porque no quedé con claro. ellas, me quedé en una generación rara el último tiempo, porque esto fue, en tercero creo ya llevaba 2 años con una generación y después fui siempre una generación que no era ni la mía ni la otra, que entonces tuvo Claro, consecuencias de ese tipo, claro. tuvo una consecuencia de que obvio que estaba expuesta a que todos sabían que yo me había atrasado, o sea, había un tema ahí también, pero tenía muchas consecuencias, pero el tema es que creo que ahí es donde está esa libertad de ver si yo lo tomo como un desastre, como un fracaso, como no sirvo para Sí, nada, o si lo logro mirar también como, no, sabes que esto es un aprendizaje y voy a poder, y voy a salir para adelante, y después pude, y lo resignifico. Yo tengo libertad de significarlo de acuerdo a mis propios parámetros, no estoy obligada a significarlo claro. destructivamente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que nosotros, tú misma estudiaste cuando chica piano y tú tuviste una experiencia de esta rigidez
Yo estoy bien. Sí, lo que creo que quería detallar la Marce es que, claro, que hay una educación Rigidez. donde ahí estás de vuelta, que Sí, te la quedaste. rigidez. No, es la rigidez de lo que, la enseñanza que hemos recibido, que no tiene que ver directamente con un profesor, puede ser el entorno lo que yo te digo. Entonces, como, ya, Sí, ahí si vamos usted a se volver al equivoca, tema. fracasa. Sí, vamos a volver al tema de que en el fondo todo lo que hemos hablado hoy día se hace justamente, yo creo que en general los mensajes sociales, los mensajes familiares, los mensajes de los profesores, del colegio, del sistema, es lo contrario. Claro, Juega muy en absolutamente. contra. Absolutamente. O sea, No te tenemos... equivoques. El No, éxito es no equivocarse, el éxito es lograr a toda costa lo que uno se propone. El éxito es, no sé, es ser ¿qué es más éxito? Si el tema no, es eso. no llores, no seas débil, no te Claro, enojes, eres envidioso, eres no sé qué. Y bueno, estamos llenos de cosas que en el fondo nos hacen reprimirnos, bloquearnos, confundirnos y no saber qué hacer con todo esto. Entonces, exactamente. ¿qué es lo mejor? Repito, que era lo que hablaba un autor, bloquear las emociones. Y nos convertimos, creo que eso tiene mucho En que ver, autómatas. sí, el autor hablaba de algo maravilloso, que era que muchas veces nosotros sentimos la nostalgia de la infancia, de volver a ser niños, porque Ah, sí. él lo que decía es que en realidad no es una nostalgia por ser niños, porque no queremos ser niños, es una nostalgia de volver a sentirnos libres y Ay, qué sentir bonito eso. muy lindo, Uy, qué muy lindo. fuerte Creo que igual. eso es lo Se que me se pararon los pelos. es lo que se nos prohíbe, en el fondo, volver, y es una pena porque vamos creciendo y vamos perdiendo la capacidad de experimentar y de disfrutar porque no se nos permite finalmente sentir. Uy, qué fuerte, qué fuerte. Mira, Eugenia Mondaca, Eugenia, querida, que la conocí ahí en uno de los cursos de Enneagrama para la Educación de la Fundación Naranjo. Ella es de la universidad, pero del área de los preescolares. Dice, qué bonito eso de que es un aprendizaje gestionar las propias emociones. Y qué bonito sería también que a los niños pequeños, más allá solamente de la casa, a nivel educacional, del entorno educacional, también se les enseñara. Y yo debo decir que sí, conozco que se está haciendo en algunos lugares. De hecho, mi sobrino, que está en el pre-kinder, los viernes tiene social emotion, así como que les enseña, y es muy bonito porque le están enseñando de alguna manera, más allá de que uno cree que los niños no, todo, y les están enseñando. A nosotros nunca, pues si encima era Yo todo. creo que hay sistemas que se están empezando como a tomar conciencia de estas Sí, relaciones y los están incorporando, y yo me hiciste recordar también en el jardín de mis hijos, qué que era el bonito. Principito, que es un jardín bien antiguo, que tenía todo como una metodología muy distinta a lo habitual. Y en ese jardín tenían como un énfasis muy puesto en todo lo que era el manejo emocional. Entonces, por ejemplo, si los Lindo. días estaban afuera en los recreos de estos niños, si un niño, por ejemplo, le quitaba la pala al otro y el otro se ponía a llorar, eso no podía ser algo no gestionado. Tenía que ir una de las profesoras o auxiliares que estaban en el jardín, acercarse al niño y decirle, estás triste porque te quitó la pala, tú le quitaste la pala y él se puso triste. Entonces había un tema de generar un espacio donde el niño aprendiera a empatizar y donde aprendiera a resolver el conflicto. Entonces, por ejemplo, esa tía decía, ya, pídele perdón porque a él le dolió que le quitaran la pala, yo te voy a pasar esta otra pala para que los dos tengan. Pero todas esas cosas eran instancias que ellos aprovechaban Claro, en un plan del jardín de ir trabajando todo esto emocional. Entonces lo claro, encontré maravilloso, pero porque eso es súper bonito. Eso es claro, escaso. Y había tenían incorporada esa visión. Sí. claro. En Netflix hubo dije ¿cómo se llaman estos? Un documental que lo sacaron, que se llamaba Insaye, era islandés, y ¿Ya? hablaban justamente de esto y mostraban, creo que en algún colegio en Europa, en Inglaterra, creo que justamente esto, un niño se sentía mal, entonces llegaba la profesora y le decía, ¿qué te pasa? Es que me da miedo. ¿Y dónde sientes el miedo? Identificarlo en tu cuerpo, dónde sentías la emoción. Entonces, ¿y qué te da miedo? Subirme al ascensor, todavía me acuerdo. Y lo acompañaban en el proceso, y si el niño no quería subir, se lo respetaban, pero era diario, hasta que Maravilloso. decidía subirse. Y lo Y, esperaba, por ejemplo, el papá o la mamá, y la otra salía. Entonces eso además lo sorprendía. Era precioso, Precioso. Y me precioso, hiciste muy acordar bonito. de lo que han mostrado harto en las noticias, o sea, ya lo dejaron de mostrar, pero lo mostraron un tiempo en la tele, que era estas profesoras que empezaron a generar este sistema de saludar a los niños, pero que habían distintas alternativas de saludo. No sé si lo viste. Uno podía elegir bailar con No la tengo profesora, tele, así. no Y tengo que era muy tele. lindo porque eran niñitos muy chiquititos. Entonces entraba un niñito, había una fila, entonces todas las mañanas pasaba que el niñito entraba y él mostraba una de las imágenes de cómo quería saludar a la tía. Ah, sí lo vi Entonces, en una YouTube. imagen era así, la otra era un abrazo, y eso también tiene que ver con la gestión emocional, porque ahí había
Bueno, el bailar tiene que ver un poco con el humor y con que terminan riéndose, el abrazo con la expresión del cariño. Ay, Que maravilloso. quería tomar la mano, pero todo era aceptado. Había una aceptación de la forma, había un acercamiento al vínculo cómodo, lo encontré muy bonito como ejercicio. O sea, para ir cerrando en general, Dani, el tema es aprender a reconocer la emoción, no juzgarla y tratar Aceptarla. de gestionarla, aceptarla. Qué Y bonito. ver qué me impide gestionarla adecuadamente. Y ahí está el tema de la rigidez, del control, de la tolerancia a la certidumbre, incertidumbre, ¿no es cierto? O sea, es como las expectativas, todo esto que fuimos conversando. Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que fue, si a mí se me pasó así, podríamos seguir eternamente, Dani, pero tengo que agradecerte, creo que quedó más que claro todo lo que tú dijiste. Gracias por todo lo que nos entregaste. Yo agradezco un montón este espacio de haber podido compartir con todos. Sí, y bueno, y no dejes la flauta. Es un desafío. Optimista realista. Bien, me Va a llegar su parece. minuto. Perfecto. Bueno, y muchas gracias a todos por estar hoy acá. Los invito a que nos sigan viendo. Y están todas las sesiones anteriores también en el canal de YouTube de la universidad. Así es que Ahí está la Marcia haciendo esa invitación, ¿no es cierto?, a que puedan acudir a la página y mirar todas estas sesiones que se han realizado que se mantienen grabadas. ¿volví o no volví? Volviste. Sí, volví, Para ya. cerrar. Es que, claro, me dio frío, entonces me Ya congelé un viste poco. que están las grabaciones hechas, lo que tú estabas diciendo, ¿no es cierto? Y Ah, disponibles en la página para poder verlas, sí. súper, muchas gracias, Dani. Bueno, están todas en el canal de YouTube y los invito para el próximo miércoles en que tenemos una conversación un poco distinta, interesante, con una invitada extraordinaria que es Ángela Cuña Vera, una amiga de la vida que además es chelista y compositora y que acaba de ganar los premios Pulsar por la música del Príncipe, la película. Y bueno, ahí vamos a hablar de cine, de teatro, de muchas cosas que como ella llegó del cello a componer este tipo de música. Así es que los dejo invitados para el próximo miércoles. Sí, la Marce los invita entonces a participar me pareció muy bonito el tema que ella está preparando para la próxima semana, a las 7, entiendo, para que se puedan conectar y disfrutar de esta invitada. ¿Volví o no volví? ¿Ahí volví? Sí. Bueno, entonces, ya que estoy ahí con corte, Yo próximo rellenando. miércoles, 19 horas, con Ángela Cuña Vera, tremenda invitada entre cuerdas y telones. Muchas gracias y muy buenas noches.